Bienvenidos a Filosofando con las que lo saben. El día de hoy estaremos explorando un tema fascinante que es la epistemología atomista, tal y como lo presenta Roger Bernax en su libro Curso de la Filosofía Atomista. También en este tema vamos a profundizar más sobre el primer capítulo, que es titulado como Epistemología General o Crítica del Conocimiento. Este es un capítulo fundamental para entender la manera en el cual conocemos la realidad según la tradición tomista. Roger aborda temas complejos relacionados con la naturaleza del conocimiento, las condiciones para conocer algo y cómo podemos confiar en lo que percibimos del mundo que nos rodea. En este capítulo, el autor comienza señalando que el problema del conocimiento ha sido una cuestión central en la filosofía desde sus inicios. La epistemología busca responder a preguntas como ¿cómo conocemos lo que conocemos? ¿Y es nuestro conocimiento realmente confiable? Roger se refiere a la epistemología como una crítica del conocimiento, es decir, una reflexión sobre las condiciones, los límites y la validez de lo que podemos conocer. La epistemología no solo se trata de obtener conocimiento, sino de entender cómo se produce y se justifica ese conocimiento. La tradición tomista, influenciada por Santo Tomás de Aquino, sostiene que la razón humana tiene la capacidad de conocer la realidad, pero este conocimiento depende de una serie de conocimientos que debemos examinar cuidadosamente. Así que el conocimiento no es simplemente una aceptación ciega del que nos dicen o de lo que percibimos, sino que esté sujeto a un proceso crítico y razonado. Roger también en esta parte nos adentra en el concepto del acto de conocer. Según él, para conocer algo o más allá de eso, debemos tener una percepción clara y correcta de ese objeto. Pero, ¿cómo sabemos si nuestra percepción es correcta? Para aclarar la percepción es la base de conocimiento, no es suficientemente sola por sí. Roger explica que aunque percibamos el mundo de manera sensorial, el acto a conocer implica la interpretación radical, esa percepción, la original, la organizada y el sentido del que la percibimos. Y bueno, para la filosofía tomista, la inteligencia tiene un papel importante y crucial, ya que a través de esta podemos llegar a comprender la esencia de los objetos mismos y no solo sus propiedades superficiales que observamos. Pero también hay un desafío. ¿Cómo podemos estar seguros de que nuestras percepciones y nuestros juicios son correctos? Este es uno de los problemas que Roger y la epistemología atomista intenta resolver. Y aquí es donde entramos en la importancia de la razón humana. El conocimiento verdadero no solamente depende de la percepción sensorial, sino también de un juicio racional que permita acceder a verdades universales y necesarias. Roger aborda la cuestión de la verdad. Según la tradición tomista, la verdad se define como la correspondencia entre el pensamiento y la realidad. Es decir, lo que conocemos es verdadero si se ajusta correctamente a lo que es. Este concepto de verdad está profundamente ligado a la realidad objetiva, ya que la verdad no es simplemente una construcción de nuestra mente, sino una correspondencia entre lo que pensamos y lo que realmente es. En este punto clave, Roger nos habla del conocimiento que no es solo subjetivo, sino también que el ser humano tiene la capacidad de llegar a un conocimiento objetivo, que es la realidad, basada en las correspondencias con el mundo exterior. En este enfoque contrasta con algunas corrientes epistemológicas modernas, que surge que el conocimiento está siempre mediado con nuestras interpretaciones subjetivas, como las tomistas, el conocimiento verdadero que debe ajustarse a la realidad tal como es. Roger también destaca que la condición del conocimiento verdadero es que debe de ser universal y necesario. Si un conocimiento es verdadero, debe aplicarse a todos los casos de la misma índole o naturaleza y debe de ser necesariamente el caso. Esto implica que el conocimiento verdadero no es meramente contingente, es decir, no depende de las circunstancias particulares o de opiniones subjetivas, sino que es
válido independientemente de las creencias o experiencias de los individuos. La epistemología tomista sostiene que para que algo que sea verdadero debe tener una necesidad lógica. Por ejemplo, las leyes de matemática o los principios lógicos son ejemplos de verdades universales y necesarias. Y en conclusión, la epistemología tomista nos invita a ver más sobre el conocimiento, cómo es un proceso de correspondencia con la realidad, donde la percepción y la razón y la verdad también juegan roles muy fundamentales. Contemplando esto, además, Roger nos recuerda que debemos cuestionar constantemente nuestras percepciones, como lo vemos, y nuestros juicios, para asegurarnos que nuestro conocimiento sea verdadero, universal y muy necesario. Esta reflexión crítica es lo que hace la epistemología tomista sea tan relevante hoy. Nos recuerda que el conocimiento no es una simple acumulación de hechos, sino un proceso profundo de comprensión de la realidad. Y gracias por acompañarnos en este episodio. Los invitamos a seguir reflexionando sobre cómo llegar a conocer lo que conocemos. Hasta la próxima. Bye. Bienvenidos a Filosofando con las que lo saben. En este episodio vamos a explorar algunos de los capítulos más interesantes del libro de Darío, que se llama ¿Para qué sirve la filosofía? Hoy vamos a hablar un poco más de los conceptos como es el amor al saber o la búsqueda del origen, o también puede ser la filosofía como paso del mito al logos y los primeros filósofos. Vamos a ver en esta parte de la filosofía que del hecho de saber y buscar un saber distintivo está más como profundizado, vinculado con nuestras inclinaciones más básicas y cómo estas han transformado la forma de entender nuestro mundo. Iniciando con este primer concepto que nos presenta el autor, que es el amor al saber, que más bien esto da una visión de como que la filosofía, según él, no es solo una disciplina académica, sino que es una actitud que cada quien puede tomar ante las situaciones de la vida. Es interesante porque este amor al saber se trata no solo de acumular un conocimiento, sino de cuestionarlo, de brindarnos al asombro. Darío lo ve como un impulso vital para que nos lleve a preguntarnos por lo más fundamental. Este amor al saber conecta con el deseo de entender, de descifrar lo que está detrás de la apariencia de las cosas, lo que impulsa el pensamiento filosófico. Es un movimiento hacia lo desconocido. A diferencia de otras disciplinas, la filosofía no busca respuestas definitivas, sino cuestionar constantemente. Nos invita a ver espacios para pensar lo que creemos saber. Darío en esto nos muestra cómo el amor al saber nos ayuda a nosotros a estar constantemente, como he mencionado, buscando más conocimiento, más sabiduría y más respuestas ante lo que aún no conocemos o lo que ya incluso nosotros podemos llegar a conocer. En esta parte de la búsqueda del origen, que es este tema clave en el que Darío nos empieza a hablar, Darío señala que la filosofía nace de la curiosidad por el origen del todo, o sea, el cuestionarnos por qué está el principio de las cosas, por ejemplo, cómo empieza la vida, por así decirlo, en este mundo. Claro, y por eso los primeros filósofos no solo se preguntaban como el por qué, o sino como la razón, el cómo y todo lo que existe y todo lo que abarca. Ellos no saben, no están satisfechos con las explicaciones míticas que se dan. Quería como un origen que fuera racional, lógico y que no se dependiera de historias básicas y dioses y todo lo que abarcaba en ese aspecto. Y bueno, este impulso por conocer el origen se nota, por ejemplo, en los filósofos presocráticos que se alejaron del mito y buscaron demasiadas explicaciones
más estructuradas y el arge, el principio fundamental, fue la gran búsqueda de estos pensadores. Y esto es clave porque la filosofía comenzó a ver el mundo no como algo gobernado por caprichos divinos, sino como algo que podría ser como comprendido a través de la razón humana, a la razón de nosotros. Mi compañera nos estaba comentando es que también este conocimiento, antes los griegos pensaban que todo estaba conforme alrededor de los dioses griegos, ¿no? De que no había nada más que lo que se decía de ellos, que ellos como tal pues eran los dioses y que todo el inicio, el fin, que todo la razón estaba alrededor de las historias que ellos tenían. Es por eso que se refiere a que hay más cosas, quiere ver más allá de lo que realmente las historias solamente les cuentan. Darío explica que la filosofía desde sus inicios fue un pasaje del mito al logos. El mito se refiere a las narraciones tradicionales, a las explicaciones basadas en lo sobrenatural, mientras que el logos es la razón, explicación lógica. En este cambio que fue radical, pues pasar del mito al logos significa empezar a ver el mundo no como un lugar gobernado por fuerzas incomprensibles, como les comenté, sino como un universo que puede ser comprendido mediante el pensamiento y la reflexión, que nosotros mismos somos los que podemos ir más allá y no solamente guiarnos por una verdad guiada y derecha en lo que pues las historias es lo que nos dicen. De igual manera, siguiendo con lo que dice mi compañera, también Darío plantea que este movimiento no fue necesario para poder pensar de una manera crítica y más que nada no aceptar lo que nos decían sin cuestionarlo. Fue como un primer paso hacia una filosofía verdadera y sobre todo crítica. Y luego, retomando del tema de los logos, en lugar de dar como explicaciones mágicas, invita a buscar causas racionales para todo, pero al mismo tiempo no es como un rechazo total del mito. Los mitos también tienen un valor simbólico y cultural en lo que es la filosofía que no lo ignora. Ahora llegamos a lo que son los primeros filósofos, que estos pensadores como Tales y Anaximandro, Heráclito y entre otros, no solo buscaban entender el origen del cosmos, sino también cómo el ser humano debía relacionarse con él. Por ejemplo, Tales de Mileto creyó que el agua era el principio de todas las cosas que hay, mientras que Anaximandro habló del apeirón, lo indefinido, como el principio primordial. Cada uno de ellos intentaba explicar el mundo desde una perspectiva diferente, pero todos compartían un mismo deseo: descubrir el principio detrás de todo lo que vemos. Lo tenían en común, en el deseo de no conformarse con explicaciones tradicionales. Como vimos en esta parte, la filosofía no es solo una disciplina académica, también es un ejercicio constante de cuestionar, de buscar, de aprender de nuevas ideas, también de entender el origen de todo lo que nos rodea. Y como dice Darío, la filosofía nunca termina. Cada pregunta que responde abre nuevas preguntas y eso es lo que hace tan impactante y fascinante. Y a todo esto podremos llegar a preguntarnos para qué sirve realmente la filosofía. Y muchos pues podremos tomarlo como que sirve para abrirnos la mente, para hacernos cuestionar y buscar respuestas. Y aunque nunca estemos completamente seguros de ellas. Es como estas primeras ideas surgen siendo la base para muchos debates filosóficos actuales. A pesar de que sus respuestas no fueron definitivas, abrieron el camino para todo lo que vino después. Y esto es clave porque la filosofía comenzó a ver el mundo no como algo gobernado por caprichos divinos, sino como algo que podría ser como comprendido a través de la razón humana, a la razón de nosotros.
Esto nos invita a entender que el saber no es un fin, sino un camino, y ese camino está lleno de dudas, pero también de maravillosos descubrimientos. Así es, compañera. Todo esto que Darío nos ha platicado nos sirve para como una retroalimentación más que nada de nosotros, haciéndoles saber a ustedes de qué es lo que trata este libro y de nosotros pudiendo investigar un poco más de cómo es que se llegó a este momento, cómo se llegó a dar. Él estaba comparando sobre los dioses, cómo es que los griegos empezaron a dejar de lado a los dioses griegos para poder darse a ellos mismos un camino libre para empezar a pensar por sí mismos. Y gracias, compañeros, en este video les invitamos a seguir pensando, cuestionando y por supuesto amando al saber. Hasta la próxima. Bye. Una vez más, bienvenidos a la Filosofía de la República. Hoy vamos a profundizar en uno de los capítulos más interesantes, que es la República de Platón, en específico el libro 7, en el que se encuentra la famosísima alegoría de la cueva. Y Platón nos explica sobre la educación en la filosofía. En este episodio vamos a explorar cómo Platón nos llega a hablar sobre la liberación de la ignorancia, el camino hacia la verdadera sabiduría y cómo es el papel esencial de la educación filosófica en la formación del gobernante ideal. Vamos a hablar también sobre la importancia de la luz en este contexto y cómo Platón utiliza la alegoría para ilustrar más bien el proceso de iluminación que experimenta el filósofo en su búsqueda de la verdad. La alegoría de la cueva es probablemente uno de los pasajes más conocidos de la República. Platón describe un grupo de prisioneros encadenados en una cueva, mirando solo sombras proyectadas en la pared, creyendo que esas sombras son su única realidad. Esta alegoría nos habla de una metáfora poderosa, las prisiones representadas a aquellos que viven en la ignorancia, sin conocer la verdad de la naturaleza de las cosas y las sombras de nuestras percepciones limitadas de la realidad, distorsionadas y parciales. El filósofo, según Platón, es como un prisionero liberado que sale de la cueva y se enfrenta a la luz. Esto es como una metáfora que dice que el prisionero, o sea, una persona, sale a la cueva buscando nuevas cosas y se enfrenta a su pasado lleno de ignorancia, llena de oscuridad, de como una venda de sus ojos. Al principio sus ojos no pueden soportar la luz, pero gradualmente se acostumbra y comienza a ver el mundo tal como es, en toda su claridad y verdad. Esto es un proceso que simboliza la educación filosófica. Este es un proceso gradual en el que el filósofo deja atrás la oscuridad de la ignorancia y alcanza el conocimiento verdadero. ¿Qué queremos decir con esto? Un posible ejemplo podría ser cuando nosotros somos pequeños y lo que nosotros decimos para nosotros es la verdad. Y cuando alguien más nos dice algo más, a lo mejor chocamos con ese pensamiento y eso hace que nosotros estemos cegados y digamos, creamos lo que nosotros vemos es la verdad absoluta, pero en realidad no es así. Nosotros, como Platón dice, tenemos que salir para poder tener un poco más de sabiduría, para poder alcanzar el conocimiento verdadero. Platón nos llega a hablar que salir de la cueva es enfrentarse a la luz del sol y esto hace que sea un proceso largo y muy tedioso. El filósofo debe pasar por un proceso por el cual esté lleno de educación rigurosa para alcanzar la sabiduría auténtica. Y ojo con esto, la educación no es solo acumulación de conocimientos, no, sino que también abarca lo que es su transformación. Platón es lo que nos ve la educación como una forma de despertar la mente y el alma, guiarnos hacia la verdad y alejarnos de las ilusiones, ignorancia y todo lo que no sabemos y ver más allá. Este proceso tiene que ver con el conocimiento de las ideas. Platón creía que el conocimiento verdadero no reside solo en los objetos materiales que nosotros podemos ver, sino que también en algo más allá, que son las ideas, o sea, tú en tu cabeza, tu mente, las ideas que puedas llegar a crear, o formas inmutables, ideales que existen en el mundo trascendental, no yéndose tanto a lo físico, a lo que vemos al día a día.
El filósofo que ha ascendido fuera de la cueva ya no puede regresar a la ignorancia, o sea, ya no puede estar encerrada en su propia cueva. Esta persona, una vez que sale iluminada por el conocimiento verdadero, tiene la responsabilidad de comunicárselo a los demás, llenarlos con más sabiduría y gobernar en el nombre del bien. La alegoría no solo nos habla de la educación del filósofo, sino también del gobernante ideal. El autor sostiene que solo aquellos que han alcanzado el conocimiento verdadero, es decir, los filósofos, están capacitados para gobernar una ciudad. La razón detrás de esto es que los filósofos, al haber visto la luz de la verdad, pueden comprender lo que es verdaderamente bueno para la ciudad y sus ciudadanos, ya que son los más aptos para tomar decisiones justas porque no están guiados por intereses egoístas o ilusiones. También Platón se opone a la idea de que los gobernantes no deben ser solo políticos o líderes como poder material. Para él, el conocimiento y también la sabiduría son los que deben de guiar las decisiones políticas. Y solo aquellos entrenados en la filosofía pueden ver más allá de las apariencias que hay en estas. Claro, y esta es la idea de Platón y la clave de él, porque para él no es solo poder ser extendida sin un conocimiento profundo de la verdad. El gobernante filósofo, por lo tanto, tiene una visión clara que es justo y por el bien común para todos los demás. Sí, claro, agregando un poco lo que mi compañera dijo, es que para Platón, el que solamente los políticos o los líderes que tengan poder material, que quieran estar en el poder, no es justo, porque ellos solamente van a pensar en sí mismos y en qué podrían ellos conseguir o hacer para poder obtener más. En cambio, si una persona que tiene el conocimiento y la sabiduría para poder guiar a otras personas, ya tanto en decisiones políticas, en educación, en esto y lo otro, siempre va a ser más grato y más bueno para ellos, para el pueblo, que este tipo de personas estén al mando. Platón también habla sobre este modelo de estructura de la educación filosófica para aquellos futuros gobernantes que se basa en comenzar desde la infancia y continuar durante toda la vida. Que la formación de los futuros gobernantes debe ser exhaustiva y enfocada en desarrollar tanto el cuerpo como el alma. Platón considera que los futuros filósofos deben de ser entrenados con disciplinas como la matemática, la dialéctica y la geometría. Estas son herramientas que nos permiten desarrollar pensamientos abstractos y alcanzar una comprensión más allá, más profunda del mundo de las ideas. Además, la educación debe fomentar la virtud moral. ¿A qué me refiero con esto? A todas las personas que dan algo sin recibir nada a cambio, que no esperan nada de otra persona. No es suficiente con enseñar habilidades intelectuales. Los filósofos deben ser justos, valientes y temerosos del mal. De lo contrario, aunque poseen sabiduría, no podrán gobernar de manera justa. Para Platón, la educación es la clave para la transformación de la persona y de la sociedad. No se trata de solo enseñar lo que está bien, sino de formar el carácter y la visión del mundo de los futuros líderes. Como mi compañera dijo, la virtud moral, pues es todo estos actos. Un ejemplo podría ser cuando ayudan a personas que están en la calle para darles algo de comer, de tomar, a las señoras grandes que quieren cruzar la calle o cosas así. Ese es un acto de virtud moral. Son esas personas que sin esperar nada a cambio buscan hacer el bien, lo hacen inconscientemente. ¿Ustedes, compañeras, algún punto de vista de esto? Porque, bueno, me gustaría empezar yo platicándoles de que, como Platón nos dice, de verdad, nunca se cierren a saber más, porque la ignorancia te puede matar. Te puede matar la ignorancia, como muchos abuelitos, personas mayores, están muy cerradas en lo que ellos creen y no les gusta. Si hay otra persona que viene y les dice, no, es que las cosas son de esta manera, y aunque tengan la razón, estos abuelitos, esas personas mayores no van a creer, porque ellos ya tienen un pensamiento demasiado arraigado a lo que ellos creen que es verdad. Y eso es que viven en una ignorancia muy fuerte. Pero una persona ya en pleno siglo XXI que tiene la oportunidad de checar en redes sociales artículos científicos, Claro que se puede educar en los temas. Creo que sería algo más
ya no se cierra tanto a esos prejuicios, a esos estigmas. Yo creo que estas personas, estas nuevas generaciones quieren enriquecerse más entre los temas, por ejemplo, como el aborto, las feministas, cosas que las personas de la tercera edad pues tienen tan arraigada esas creencias, tan así que ya no es fácil quitárselas, ya no es tan... También un buen ejemplo puede ser como lo del COVID, que hubo mucha controversia sobre las vacunas, que si nos hacían efecto o no, y al final como personas que quizás aún no estamos lo suficientemente estudiadas pueden contradecir a científicos que estudiaron y que realmente saben que sabían que esas vacunas sí eran buenas para nuestro cuerpo, nuestra salud y todo eso. Por ejemplo, cuando les dije yo de que la ignorancia los podía matar, literalmente las personas, con el ejemplo que mi compañera puso cuando estuvimos en esta pandemia de COVID-19, muchas personas en su ignorancia decían que estas vacunas te podían matar o que los cubrebocas no servían para nada, y las personas decidían no ponerse su vacuna, decidían no cuidarse, no lavarse las manos correctamente y no seguir ninguna forma de prevención. Es por eso que muchas personas fallecieron. Claro. La tasa de muertes en el COVID fue demasiado, se puede decir que millones de personas murieron. Y lo que nosotros no sabemos es de cuántas esas personas tuvieron que morir por su ignorancia. O sea, por no salir de esa ignorancia o de esa simple idea de que al final es una vacuna. O sea, tampoco siento que una vacuna pues No es como que te puedan poner un chip. Pero es que estos pensamientos estaban arraigados por la ignorancia, como Platón nos contaba. También salir de esta ignorancia en la que todos estamos, porque todos somos ignorantes en unos temas, porque es imposible alcanzar el conocimiento entero. O sea, no somos dioses, no somos personas que lo pueden saber todo, claro que no, porque siempre nosotros necesitamos de otros seres humanos para poder desarrollarnos en ciertas cosas, ¿no? Y claro, si tienen la oportunidad de conversar con alguien, darles otras nuevas ideas, ofrecerle ayuda sobre cambiar, o solamente por escuchar tú puedes cambiar tu idea, pues, Tu perspectiva de las cosas. Y como decían que ahora, como decían mis compañeros, que ahora la tecnología ya hemos crecido, tenemos tanta codependencia hacia ella que hay veces en que no lo usamos correctamente. Hay mucha desigualdad, muchos factores que tú dices, tenemos esto y no lo usamos para un bien común. No, o sea, siempre usamos para beneficio de otros, maldad, malicia y todo lo que abarca. Y anteriormente, si hubiera filósofos con esto, dirían, lo estamos desperdiciando. Sí, exacto. Tanto poder que tenemos con nosotros, tanto conocimiento que nosotros podemos adquirir para estarlo desperdiciando de esta manera, no. Es que el conocimiento nos abre puertas, la ignorancia no las cierra. Es por eso que hay que aprovechar todo lo que tenemos con nosotros para poder ser mejores personas, para poder triunfar y pues eso llenarnos todo, ¿no? Llenarnos de sabiduría Y aportar a la sociedad. Así que muchísimas gracias por escucharnos, vernos y nos vemos hasta la próxima. Bienvenidos a Filosofando con las que lo saben. El día de hoy estaremos explorando dos capítulos clave de la estructura de las revoluciones científicas de Thomas Kuhn, que sería el camino hacia la ciencia normal y la prioridad de los paradigmas. Este libro revolucionó la forma en la que entendemos la ciencia. Kuhn nos muestra que la ciencia no progresa de manera lineal, sino en saltos causados por la crisis y el cambio de paradigmas. Vamos a analizar cómo funciona la ciencia normal y los paradigmas y cómo estos revolucionan la ciencia científica y transforman nuestro conocimiento. Kuhn define la ciencia normal como el trabajo cotidiano de los científicos dentro de un paradigma, ya que estos no buscan desafiar las reglas, sino resolver problemas dentro del marco establecido. Exacto, esto parece un rompecabezas. Los científicos trabajan resolviendo pequeñas incógnitas sin cuestionar el conjunto general.
Un ejemplo clásico en la astronomía ptolomeica, los astrónomos agregaban epiciclos para hacer que el modelo geocéntrico coincidiera con las observaciones sin cuestionar la idea central. Pero ¿qué es lo que pasa cuando este sistema ya no explica los fenómenos? Ahí es cuando nosotros entramos en crisis. Cuando llegan a aparecer demasiadas anomalías, la comunidad científica empieza a dudar. Esto al principio intenta salvar el paradigma con ajustes, pero llega un punto en el cual ya no es suficiente. Y aquí es donde ocurre una revolución científica, que no es solo un cambio de teoría, sino también es como una transformación completa de la forma en que conocemos el mundo. Por ejemplo, la física clásica de Newton dominó durante siglos, hasta que la mecánica cuántica y la relatividad de Einstein la pusieron en crisis. De repente, conceptos como el tiempo absoluto dejaron de tener sentido. Es interesante porque los científicos dentro de un paradigma no pueden ver más allá de sus propios límites. Es porque los nuevos paradigmas suelen ser adoptados por generaciones más jóvenes. Kuhn nos dice que la ciencia no es solo la acumulación de datos. La prioridad de los paradigmas significa de primero que necesitamos un marco para interpretar la realidad antes de hacer ciencia. Un ejemplo claro es la genética. Antes de que Mendel estableciera su paradigma sobre la herencia, los datos estaban ahí, pero nadie los interpretaba de esa manera. Y este cambio no es racional al 100%. Kuhn compara los cambios de paradigmas con conversiones religiosas, porque la gente resiste a abandonar sus creencias anteriores. Y en lo que estamos viendo hoy, en la inteligencia artificial, alguna definición que no solo es como una herramienta, pero otros creen que es como atajos, que es ante un cambio de paradigmas en la ciencia y la tecnología. Entonces, la ciencia avanza a través de rupturas, no solo acumulando conocimientos, así. Y cada revolución cambia la forma en que entendemos el mundo. Y no hay garantía de lo que hoy consideramos verdad, sigue siéndola en el futuro. Podríamos estar en el medio de una revolución científica, tal vez en biotecnología, física o incluso en la manera que combinamos la inteligencia y la conciencia. Y queremos saber qué es lo que ustedes piensan. Déjenos en los comentarios en redes que si ustedes qué piensan, si estamos en borde de un nuevo cambio de paradigma o qué. Porque, o sea, espero que ustedes hayan entendido el concepto o los varios conceptos que Tomás tiene de los paradigmas, ¿no? Porque, ¿qué es un paradigma para empezar? ¿Alguien tiene idea de lo que es un paradigma? Pues no puedes tener una idea concreta de lo que es un paradigma porque puedes tener muchos significados. Ajá. Pero lo principal es como la palanca de la investigación, o sea, es lo primerito que se ve. Y como Tomás nos hace saber en su libro, es que pues sí, muchos de los científicos, más que nada por de lo que estamos hablando, enfocados en el tema, nos hace saber que muchos están reacios a querer saber más de lo que ellos ya saben, de que si algo se sale de la línea de lo que ellos conocen, ya empiezan a negarse a poder tener más en cuenta más paradigmas. Por eso queremos dejárselos a ustedes a su criterio propio para ver qué es lo que ustedes piensan de esto. Con esto les agradecemos por acompañarlos en este tema en el que hablamos de las revoluciones de la ciencia, o en la ciencia. Nos escuchamos en el próximo episodio. A nuestro último episodio de este podcast no tan largo. Si bien el día de hoy con este capítulo vamos a concluir la primera temporada, queremos dar un repaso de todos los temas que hemos podido lograr hablarles. Claro, como Thomas Kuhn, que habla sobre la revolución científica, que serían los paradigmas, abarcó... para mí ese fue como el episodio que más me gustó. Sí, igual a mí. Sí. Y nos habla un poco sobre la ciencia y también nos habla sobre el término de paradigma. Pero, ¿qué significa esta palabra? Yo tengo entendido que es como un conjunto de conceptos, valores y técnicas y procedimientos compartidos por una comunidad científica.
Para ustedes, ¿qué puede ser como paradigma? Pues lo que Thomas Kuhn hace mucho énfasis es que los científicos, como tal estamos hablando, ¿no?, de una revolución científica, es que estos científicos tienen una serie de paradigmas con los que siguen a la letra. Claro, a las Claro, así. mismas teorías que se Ajá. hacen, pero de esas mismas teorías sin dejar, o sea, no tocar absolutamente nada fuera, solamente la evidencia y seguir con más paradigmas, o sea, no dejan su origen desde un principio. Eso, Aparte nos resuelve nuestras dudas que teníamos claro. en base a la ciencia, Sí, sí, de sí. cómo se... Y ellos lo beneficioso de experimentaban. esto, bueno, sí, o sea, la solución sería de nuevo propuestas innovadoras, ¿no?, Sí, a propuestas. futuro, tras nuestros propios paradigmas que hacemos. Sí, porque los paradigmas también pueden ser vistos como visiones de cada persona, de cómo, la visión que tiene la persona. Vemos las cosas. Ajá, de cómo vemos las cosas, y ese es un nuevo paradigma porque tienes una distinta visión de cómo ver. Una Las meta para concluir. Sí, otra de las cosas es que nos habla de que los científicos siguen siempre un solo paradigma. Como una sola teoría. Ajá, una sola teoría, una forma de ver las cosas, porque siempre están reacios como a salir de ese enfoque en el que ellos están. Incluso en el libro hablan sobre Varios que ellos- temas como la física de Aristóteles, el almanismo de Ptolomeo o principios de Newton. Estas obras cumplen con dos características. Su mejora fue lo suficientemente significativa para atraer y consolidar una comunidad en torno a ellas. También, esto también lleva a la crisis, que es también una parte muy importante que nos habla con, que es el hecho de los científicos pueden pasar por esta crisis, ya que muchas veces el paradigma puede llegar a ser erróneo. Entonces, si este paradigma llega a ser erróneo, ellos tienen que buscar más, o sea, más paradigmas que les den nuevas ideas o irse por nuevas teorías. No quedarse conforme con lo que ellos tienen, siempre querer estar buscando más. investigando. y Claro, haciendo seguir eso. buscando la realidad de la verdad, ¿no? Porque siempre van saliendo distintos conceptos, vamos dándole cada día nombres a las cosas nuevas que aparecen, bueno, que nos rodean básicamente en el mundo, que es básicamente lo que hacen los científicos. Seguir estos modelos, estas teorías, para darles nombre a distintas cosas que nos rodean en el mundo, para darles un concepto en sí, o sea, y que nosotros como personas los conozcamos y tengamos conciencia de ellos. Sí, es por eso que pues damos finalizado en este capítulo, ¿no?, de Thomas Kuhn, lo que nosotros hemos aprendido y un breve resumen de lo que significa un poquito para más entendimiento de las personas que no están tan interesadas en tener aquí de este conocimiento, de estas lecturas. Y otro de los temas también que nos gustaría hablar sería sobre quién, sobre Roger, una persona, un filósofo que le gustaba mucho cuestionar y decir que el conocimiento, con el mero hecho de tú pensar algo, era considerado Una conocimiento, una realidad. Se cuestionaba muchas cosas. Roger en el libro se hacía muchas preguntas que nos hacemos todos diario. Claro, conocimiento absoluto, el conocimiento solo, lo que es, si la verdad es la verdadera realidad, en fin, o sea, varios conceptos que también me pareció muy interesantes en este capítulo que grabamos. O también si hay si esa es la verdad, ¿por qué es la verdad? El cuestionarse el porqué de las cosas y el inicio del por qué, o sea, ¿por qué eso inició? ¿Por qué eso es una verdad? ¿Qué es lo que hace que sea conocimiento? ¿Qué es lo que hace que sea la verdad? Porque no sé si han escuchado el de, dejen a los bebés conocer. Pero ¿qué es conocer? Es lo que él nos plantea. ¿Qué es siempre. lo que se supone que deben de conocer? Ajá. También nos plantea el saber, ¿cómo se le dice? Escuchar a las demás personas también, respetar sus puntos de vista y
adentrarnos más a otras nuevas posibilidades de pensamiento. Claro, y que el conocimiento no solo recae en el mundo físico, que es lo que vemos, sino que también en nuestra mente, nuestras ideas también pasan a ser una realidad al momento de pensarlas. No solo lo que ya existe es lo que es, sino que también lo que tú puedes llegar a pensar. Claro. Sí, y pues estaría también dando por terminado lo de este tema para dar este inicio a Darío, que ¿están de acuerdo con eso? Sí. Darío nos habla sobre mitos, nos habla sobre logos y pone datos muy específicos, personajes que son dioses griegos, que también lo formula, pero si lo vemos de otra perspectiva sería como mitos, logos, pero entre ellos está esta barrera que es la crisis que nos decía Tomás, que siempre va a haber crisis porque si está como conectados exactamente, conectados, porque si no funciona uno, no va a funcionar el otro, entonces siempre deben de estar unidos, siempre va a haber algo y entre ellos va a haber una crisis que de esa crisis van a ser una paradigma, que nos decía Tomás. Esto nos da una idea de la filosofía, cómo nos relacionamos en el día al día, en cómo las usamos en la vida cotidiana y sobre el amor al saber. No es solo querer saber sobre lo general, sino más allá de las cosas o las personas. Uno de los ejemplos que pues este autor, Darío, filósofo, nos decía lo que él pensaba utilizando los dioses griegos, como mi compañera acaba de mencionar, es que anteriormente, ¿no?, los griegos tenían muy arraigado este pensamiento de que todo giraba alrededor de los dioses griegos, ¿no? De que ellos hacían el conocimiento, que por ellos existía este conocimiento. Eso era todo. Que lo era todo. Y es por eso, como dice, para que las cosas vayan del mito al logos, tiene que haber una crisis. Una crisis, ¿por qué? Porque el mito se inventó a base de las historias, porque en sí no había pruebas de que existieran aquellos dioses, pero aún así se creía en ellos. ¿Y qué pasaba cuando empezó esa revolución filosófica en donde las personas empezaron a cuestionar? ¿Y si ya no pensamos en que los dioses son el centro de todo el conocimiento? Sí, cuando se empezaron a independizar, ¿recuerdan? De que independizar sus pensamientos, que dejaron de globalizar todo en los dioses, sufrieron una crisis muy fuerte, porque los griegos, para ellos, el ser griegos era creer. Era sus creencias, sus raíces, todo. Creencias, sus palabras, en decir, si esto es azul, va a ser azul, y yo lo digo porque es azul. O sea, también podemos argumentar algo más, así como lo que decía en el libro de la señora que se iba cuestionando en el tren. Se hacía muchas preguntas. Uno cuando va así en el transporte también se cuestiona todos los días del por qué esto, por qué venimos aquí, por qué estamos haciendo esto. O sea, esto nos habla también de que nosotros todos los días nos cuestionamos, como ellos se llegaron a cuestionar en sus tiempos, los griegos. También nos habla del hecho de que no solo es que todo no se trata sobre a dónde tenemos que llegar, sino que es el transcurso, el viaje que estamos dando para poder llegar a estas cosas. Nos habla también sobre la señora que se pone muy explosiva en el tren por el simple hecho de que no estaba funcionando bien las cosas, que quizás el tren no llegó a su hora o que estaban en muy malas condiciones. Entonces, lo que él nos habla aquí es que no es ni el principio, ni de dónde agarras el viaje, ni el destino, sino nos está hablando el transcurso de eso. Y esto es lo que desemboca a lo de Platón, ¿no? Sí, ¿no? De que Platón tiene en él que para poder salir de esa ignorancia, de ese pensamiento tan corto e ignorante, hay que salir un poco más para poder conocer lo que tenemos alrededor. Y ya hemos concluido este episodio y con eso también la primera temporada de nuestro podcast. Y me gustaría preguntarles a ustedes qué es lo que piensan, ¿no?, de estos autores o de un último tema. Bueno, del último tema que fue Platón, para mí
me hizo ver que la verdad no es algo que nosotros conocemos ni conoceremos en muchos tiempos o tal vez nunca, porque es algo que cambia siempre con el paso del tiempo, porque nunca es la misma estructura del mundo, siempre son cosas nuevas. Entonces eso es lo que puedo concluir de todo esto, que nunca tendremos una verdad absoluta. Claro, y para terminar, a mí me hizo reflexionar que no me tengo que quedar con la primera cosa que me dicen. O sea, también tengo que estar abierta a más posibilidades de conocimiento y aprender a escuchar a las personas sin juzgar su punto de vista o opinión. Claro, nos deja una reflexión clara sobre que dejar atrás nuestros prejuicios, ser tan superficial, ser alguien que no vea a las personas con claridad, o sea, ser justa con alguien. Sí, no pararnos, no pensar en ya busqué el total. No, claro que no, porque nada es totalidad. Ninguno de nosotros somos totalidad. Entonces sería seguir buscando más paradigmas y no quedarse en la cueva de la ignorancia. Y esto sería todo por nuestra parte. Bye. Adiós.